entiendo, ¿cierto? Ahora entiendo las cosas. Y por eso vamos a mirar esta parte que el Espíritu Santo nos ha revelado y que este hombre llamado Saulo, ¿qué era lo que no le gustaba a Saulo? A ver, rápido, alguien que me diga, ¿qué no le gustaba a Saulo? ¿Cómo? Pero se me quedaron callados ahora. ¿Cómo? Que le predicaran del Señor Jesucristo. Muy buena respuesta. Vea, ¿qué era lo que le fastidiaba a él? Que le hablaran de Jesucristo, que dijeran que Jesucristo era hijo de Dios, que Jesucristo hacía milagros, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entonces, mire cómo Saulo, oiga, ponga cuidado, y la Biblia se centra en este hombre llamado Saulo que odiaba, que era reacio a que le hablaran ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Pero era judío ¿sí o no? Hablaba de Jehová, ¿sí o no? Tenía todo el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Hablaba de Moisés. Hablaba de Moisés, hablaba de Abraham, hablaba de David. ¿Alguien me está poniendo cuidado? Entonces mire que él, aunque era judío, aunque tenía el Antiguo Testamento, y eso es lo que le pasa a muchos judíos. Hay judíos que no se han convertido. ¿Por qué? Porque no ven a Jesús, al Señor Jesucristo, como Hijo de Dios. No lo ven como Salvador, no lo ven como nada. Entonces dicen, no, Jesús era un profeta, Jesús era un ser humano, sí judío, pero no tiene nada que ver. Mire esa diferencia. Y cuando nosotros nos damos cuenta que ya ese Saulo, ese hombre que era tan reacio, ahora nos da la clave, nos dio la clave. ¿Cuál es la clave? Porque no me avergüenzo de lo que yo contradecía, dice él. Hola, ahora no me avergüenzo, yo contradecía eso y ahora no me avergüenzo de Jesucristo. Porque, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es el personaje más importante del Evangelio? El Señor Jesucristo. Pero hay ciertas personas que han leído la Biblia a una manera diferente y entonces le dan importancia a muchos personajes, cuando no hay sino uno solo y es el Salvador, que eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente el que vino a salvar al mundo se llama Hijo de Dios, ¿sí o no? El que vino a salvar el mundo hizo milagros, señales, prodigios, pero el que vino a salvar al mundo murió en la cruz, no hay otro. Según el Evangelio, no, es que Judas también murió en la cruz, es que San Pedro también murió en la cruz ahí en ese momento para salvar. Ya sabemos que no, ningún ser humano podía morir en la cruz porque ese sacrificio no era digno de una persona en pecado. Tenía que ser una persona limpia, una persona especial. ¿Y cómo se lograba eso? Que es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora que nosotros decimos, porque no me avergüenzo del Evangelio, entonces uno dice, porque no me avergüenzo, dígalo, de Jesucristo. Y por más de que yo lea el Evangelio, que es lo que vamos a tener en cuenta para que ustedes, ¿cierto?, lo practiquen. Por más de que yo lea el Evangelio, mi fundamento, mi eje central, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Denle un aplauso si ya estamos entendiendo. No hay otro protagonista. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer, por ejemplo, San Mateo, lo vamos a leer como lo dice la Biblia. No le vamos a quitar ni a poner absolutamente nada, porque sería meternos en un problema gravísimo, que es el problema de la humanidad. Ahorita hay muchas personas
que contradicen, que dicen, que no sé qué, que dice cuándo, que la Biblia. Ellos verán, nosotros hemos sido llamados por el Señor y le ponemos mucho cuidado a lo que dicen los evangelios, porque tanto Mateo me habla de Jesucristo, ¿sí o no? Marcos me habla de Jesucristo, ¿sí o no? Lucas ya no me habla de Jesucristo, sino me habla de María y me habla de otras personas. ¿Perdón? ¿Me habla de quién? ¿Y San Juan de quién me habla? Del Señor Jesucristo. Entonces vamos a mirarlo. ¿Ya tienen todos San Mateo capítulo 1? ¿Qué es lo que dice ahí? El título. Genealogía de San Pedro. Genealogía de San Juan Bautista. Genealogía de María. ¿De quién? Léanlo. Entonces, desde el principio, el Evangelio me va a decir todo lo referente al Señor Jesucristo. Por eso, San Pablo ya dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y como en estos días hemos estado descubriendo, ¿cierto? Ayer estuvimos hablando de qué, de los árboles, ¿no? De la semilla, de los frutos, etcétera. Entonces nos da un discernimiento muy poderoso. La genealogía de Jesucristo entonces nos dice que comienza ¿desde dónde? Desde Abraham. Pero ¿por qué si Abraham es un ser humano común y corriente? Sí, pero hizo pacto ¿con quién? Con Dios. Y aunque es del Antiguo Testamento, pues nos quiere informar el Evangelio que era necesario un pacto entre un ser humano terrenal, pecador como todos los seres humanos, pero que le demostró a Dios que lo amaba más que su propio hijo. Entonces nosotros tenemos ahí de una vez, vaya echándole cabeza, sacrificio. ¿Por qué Dios pedía sacrificios? ¿Cierto? Para que los animalitos que derramaran la sangre expiaran los pecados de los seres humanos. Por eso el Antiguo Testamento se ofrecían palomas, se ofrecían corderos, se ofrecían vacas allá en Israel, porque estamos hablando de la religión de Israel, que es la que ahora nos va a corresponder, pero por el Señor Jesucristo, por un judío llamado Jesucristo. Entonces, como nos relata la Biblia que Abraham, cuando el Señor, nuestro Dios, le pidió su hijo en ofrenda, ¿qué dice? No se lo negó, lo iba a sacrificar y el ángel le dijo, quieto, quédese quietico, no lo sacrifique porque ya me he dado cuenta que me amas más que todo. Entonces de esa descendencia, las semillas, diga las semillas. ¿Cuántos de ustedes han hecho pacto con el Señor Jesucristo? Entonces sus semillas, ¿qué son? Tienen que ser bendecidas, porque ahora usted ya es una criatura nueva y usted ya lo miró. Ya nosotros no somos nacidos de carne ni de sangre, o sea, de una relación humana, de una relación sexual humana, sino ahora somos nacidos ¿de quién? Del Espíritu. Vayan teniendo eso en cuenta. Si quieren, colóquele punto número 1, punto número 2, punto número 3, porque después usted es el que tiene que enseñarle esto a sus hijos. Entonces mire usted, esas semillas de Abraham llegan hasta San José, versículo 16. Y Jacob engendró a José, novio de María, prometido de María. Entonces aquí nosotros respetamos la palabra, dice marido. Y nosotros eso es lo que hemos aprendido, diga, a respetar la palabra, a no salir con cuentos, sino que dice marido de María. Ahora, ¿por qué es tan claro el marido? ¿Cierto? Porque lo vimos ya cuando el Señor Jesucristo habló con la, ¿cierto?, mujer samaritana y le dice, ve y llama a tu marido.
¿cierto? La mujer le dice, ay, deme de beber de esa agua que es de vida eterna. Le dice, listo, yo le doy de beber, pero ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y le dice el Señor, has dicho la verdad, porque con 5 maridos, o sea, usted le llamaba maridos, has vivido, y con el que tienes todavía tampoco es tu marido. O sea, vivió con hombres llamándolos maridos, pero no eran el marido. Entonces, si San José no era el marido, entonces borramos ahí, porque es que es uno de los problemas donde mucha gente dice, no, que la Virgen María no era ella prometida y que ella apenas estaban ahí de novios, y entonces no, aquí dice que era el marido. Y cuando uno dice el marido, ¿qué es? Que se casaron. Entonces uno entiende, ya entendemos la Biblia. ¿Y qué es el matrimonio? Que le vendió el cuerpo, ¿cierto? Lo dice en 1 Corintios 7. Ya nosotros sabemos. Esto es como preparar una chunchulla. ¿Cuántos han comido chunchulla? ¿Sí? ¿Y la saben preparar? Lo mismo. Perdónenme si les pongo un ejemplo tan sencillo, pero en 1 Corintios capítulo 7, si quiere vayan un momentico y mírenlo, cómo explica que si usted no se va a acostar con una mujer casado, es mejor que no la toque. Ahora, eso es lo que dice la Biblia, y nosotros que amamos a Dios le creemos y obedecemos lo que dice la Biblia. Entonces, si dice marido, y una vez allí por lo que sucedió con la mujer samaritana, pues era el esposo ¿de quién? De la Virgen María, ¿o no? ¿Estamos entendiéndolo? Para que nadie nos venga a contradecir y a hablar cosas. No, mire, yo estoy diciéndolo, subraya ahí de una vez, mire, subraya de marido. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 en adelante dice, pero de las cosas que me hablasteis, de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Qué más dice en el versículo 2? Pero a causa de las fornicaciones, o sea, de estarse acostando con la mujer sin estar casado, dice, cada uno tenga su propia mujer. O sea, cómprela, ¿cierto? ¿Cuándo es propio? Si este micrófono es mío, ¿es por qué? Porque yo lo compré, propia mujer, y cada una tenga su propio marido. O sea, la mujer compra al hombre, el hombre compra a la mujer. ¿Hola, más claro? ¿Será que nosotros estamos aquí revolviendo la palabra? ¿Estamos enredando a la gente? ¿Qué más dice? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y así mismo la mujer con el marido. Esto es de mutuo acuerdo. No solamente en la relación sexual, sino también, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con los deberes del matrimonio. Y mire el cuarto. Aquí es donde nosotros entendemos, y ustedes me dicen si lo entienden también, el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿Por qué? Diga, porque la mujer le compró el cuerpo a él. Sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. La mujer le compra en el matrimonio delante de Dios y de los testigos, le está comprando el cuerpo. Yo le compré el cuerpo a ella hace 50 años y ella me lo compró a mí. Ahora, ¿cómo se paga? ¿El de ella vale más que el mío o el mío vale más que el de ella? Valen igual. Entonces, lo que vale mi cuerpo es lo mismo, y delante de la presencia de Dios. ¿Listo? Entonces, ¿por qué estamos aclarando esto? Porque significa que si la Biblia nos dice que José compró el cuerpo de María, ¿qué fue lo que compró José? Y María compró el cuerpo ¿de quién? Entonces eran esposos. Pero pensemos que como que todavía no nos queda bien eso. Entonces sigamos leyendo a ver qué más dice. Dice además, marido, ¿cierto? El 16, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces otra vez viene el protagonista, que es el Señor Jesucristo. De manera que todas las generaciones, ¿cierto?, desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14.
Pero nos va a hablar del nacimiento de quién? Del protagonista, diga el protagonista, desde la primera página hasta la última. Por eso decimos que el Señor Jesucristo es el ¿qué? El alfa, el omega, el primero y el último. Y entonces a nosotros nos van a decir, ¿pero usted cree en Cristo? Amén, aleluya. ¿Y conocemos qué? Pues eso es lo que estamos intentando conocer todo del Señor Jesucristo. Si tenía bigote, si tenía patillas, si tenía el pelo, ¿cierto? Crespo o liso. ¿Cómo era el Señor Jesús? ¿Qué hablaba sobre todo? ¿Y cómo hablaba? ¿Y qué decía? Eso es lo que nosotros tenemos que realmente hacer, conocerlo aún desde antes de nacer, porque nos están diciendo que venía una genealogía que llegaba hasta San José, esposo de María, y ahora viene algo interesante. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José. Entonces esa palabra desposada dicen que significa que era novia, que estaban comprometidos, que todavía no estaba casada. Vamos a mirar si es cierto, si esa palabra significa todo lo que dicen algunas personas. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De quién está hablando? De la Virgen María, ¿cierto? José su marido, entonces, ¿por qué no dice ahí, si estaba desposada, por qué no dice José su novio, su prometido, su otra palabra? No, mire que la Biblia, diga, yo le creo a la Biblia. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu novia. Dice tu mujer. Y al decir tu mujer, ¿qué significa? Que era la esposa. Oiga, vaya subrayando eso por si alguien le pregunta a usted. Dice, mire, yo no sé lo que digan los demás, yo lo que le creo es lo que dice la Biblia, porque sería terrible que nosotros mismos nos estuviéramos enredando. Es nuestra salvación y yo enredándolo a ustedes. No, diga, no, vamos a creerle aquí a la Biblia, y por eso entre todos estamos leyendo. Dice ahí, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María. ¿Quién? Tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces nos aclara algo, que José no tuvo relación sexual con María para la concepción del Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Nos lo deja muy en claro y nosotros lo aceptamos. La Virgen no tuvo relación sexual con José, su esposo, para la concepción del Señor Jesucristo, porque si no hubiera sido hijo, ¿cierto?, humano de San José. Y entonces ya nosotros estamos entendiendo que aquí nos dice que es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Mire que eso estaba años anunciado. ¿Y qué fue lo que anunciaron? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. ¿Qué es lo extraordinario de esa frase? ¿Qué es lo extraordinario? Que una mujer virgen, ¿qué pasa? No puede concebir. ¿O sí? Una mujer virgen, para que conciba, tiene que tener una relación sexual, según lo humano. Pero había una profecía, había una palabra de parte de Dios que dijo: la señal para que ustedes conozcan a mi hijo, al Señor Jesucristo, la señal es que va a nacer de una mujer virgen.
Y entonces aquí estamos dando. ¿Quién podría dar testimonio de eso? ¿Quién? ¿Quién? Bueno, María, porque es la que. ¿Pero quién más? San José es el que tiene que decir, yo no tuve nada que ver ahí. Por el contrario, me iba a ir porque cómo es que mi mujer, ¿cierto? Nos enamoramos, porque ¿para qué se casan dos personas? Porque se enamoran. Entonces está mal que María se haya enamorado de José, su marido, que eso es lo que muchas veces la gente no entiende, Dios mío. Por el contrario, es lo mejor que, ¿cierto? Y que José estuviera enamorado de María, porque ¿qué tal? No, esos los unieron ahí sin amor. No, porque entonces estarían contradiciendo el principio de Dios. ¿Y cuál es el principio de Dios? Que en el principio creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los hizo a imagen y semejanza de Dios. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace de nosotros, ponernos a mirar muy bien para que usted, ¿cuánta gente todavía no han leído la Biblia? Ese es el primer pecado. El primer pecado es desconocer la palabra de Dios, no leer la Biblia. Ese es el pecado más grande, porque pues no se van a salvar, porque simplemente le van a creer a cuentos. Usted tiene que esforzarse y leer la Biblia, sobre todo el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Recuerde que, mire, usted puede leer el Antiguo Testamento y eso le da facultad para que se bautice leyendo el Antiguo Testamento. No, es el Nuevo Testamento lo que lo faculta a usted para decir, yo creo. El que creyere, ¿qué? El que creyere, ¿qué? El que creyere, ¿qué? El Nuevo Testamento. El que creyere, ¿qué? Porque es lo que habla de Jesucristo. Que ya conocemos el Antiguo Testamento, que conocemos, pero es que la esencia es nuestro Salvador. Por eso lo que nos está diciendo, yo lo creo. Yo creo que la Virgen María, en la concepción del Señor Jesucristo, fue virgen. Y su esposo, llamado José, él no tuvo nada que ver en la concepción del Señor Jesucristo. Lo dice la Biblia. Dale un aplauso si me está siguiendo, si está poniéndole cuidado. ¿Qué más sigue diciendo? Mírelo con sus propios ojos. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su novia, a su prometida. Subraya ahí otra vez. Mire, en un solo capítulo, el capítulo 1, nos está aclarando que sí eran esposos. Diga, ser esposo no es un pecado, porque estar en fornicación sí es pecado. O sea que la Virgen María, para los que contradicen que ella era la esposa de San José, entonces estaba viviendo ahí en unión libre. ¿Usted cree que la Virgen María estaba viviendo en unión libre con San José? No, eso en el pueblo judío no se puede, porque lo apedrean. Una persona que se vaya en unión libre los apedrean, porque están violando la ley y la voluntad de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Como el Señor le había mandado, y recibió a su mujer, oiga esto, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito, diga primogénito. Debía haber dicho, si no tuvo más hijos, unigénito, ¿cierto? O único. Pero dice primogénito. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo más lindo, dice, no la conoció. O sea que San José, mejor dicho, ni siquiera se chateaba porque no la conocía. ¿Cómo así que no la conocía? Apenas tuvo al hijo, y sí le dijo, mucho gusto, yo soy San José, ¿cómo me le va? Mire, ¿sí? ¿Qué significa no la conoció? Ahora sí tuvo relaciones sexuales. Es un pecado pensar
que la Virgen María tuvo relaciones sexuales? No, porque para eso es el matrimonio, esa es la esencia desde el principio hasta el fin, de que el hombre y la mujer se enamoren y con sus semillas tengan a sus hijos en bendición. Y eso es lo que dice la Biblia. Entonces dice ahí, pero no la conoció, ¿cierto? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Imagínense, la Virgen María, ya llegó el Salvador, nacido del Espíritu, no es nacido de semilla humana. Señor, ¿qué hace Dios? Sí, mi hijita, usted tiene su esposo, sean felices y coman perdices, porque para eso se casaron. ¿O no? O yo estoy aquí loco, estoy mintiendo, estoy hablando cosas raras, o usted lo está leyendo. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Mire que de ahí en adelante la responsabilidad de San José es muy linda. San José es el que cuida al Señor Jesús. Vaya usted al capítulo 2, versículo 13, y mire que es San José el que se encarga de cuidar al Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Quién lo tomó? ¿Quién lo alzó? O le dijo: oiga María, que me habló un ángel, que quiero ver, coja a ese muchacho que nos vamos. ¿Qué dice la Biblia? Que fue él. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿De quién está hablando este pasaje? ¿De quién? ¿De San José? Sí, en cierta parte sí, pero que estaba cuidando ¿a quién? Diga, al protagonista del Evangelio. ¿Y quién es el protagonista del Evangelio? El Señor Jesucristo. Y que lo protegió de bebé, lo protegió San José, está diciendo que lo protegió San José. Pero el protagonista sigue siendo el Señor Jesucristo. Dice entonces el versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Qué fecha es esa? El 28 de diciembre dicen que la fiesta de los santos inocentes. Y entonces se hacen burlas, se hacen todo, pero la verdad es que fue una tragedia, una masacre de niños. Entonces, si la gente leyera la Biblia y tuviera un poquito más de respeto, dirían: oiga, yo no le voy a hacer chistes ni a tomar el pelo, pero ¿eso a quién le corresponde? A nosotros, los hijos de Dios, abrirle los ojos a la gente y decirle: oiga, respete que el 28 no es de chiste ni de bobada, sino de una masacre persiguiendo ¿a quién? Al Señor Jesucristo, el protagonista. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor
apareció en sueños a José en Egipto. Oiga, le pregunto, ¿a quién se le aparecía el ángel? ¿A la Virgen María o a San José? Entonces, ¿quién era el que tenía que responder por el niño Jesús? Y eso es lo que nosotros estamos leyendo. Y es lo que nosotros necesitamos creerle a la Biblia firmemente. Y por eso viene la frase de no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Si usted quiere también, tiene que meterse ahí. Tiene que meterse a creerle a la palabra. ¿Qué más dice? Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y le dijo: ¿qué hubo, María? Otra vez me habló el ángel, coja ese chino a ver, y nos fuimos. ¿Sí? ¿Por qué yo hablo así? Porque es que, hermano, tenemos que entender hasta qué punto el respeto, la presencia de Dios, este hombre cómo hacía, ¿cierto? Consentir, coger, cuidar al niño Jesús. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel porque han muerto. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. En el Evangelio de San Marcos, entonces ya, y en todos los evangelios, ¿no? En Mateo, pero en Marcos 3:36, como para hacer cortica la enseñanza de hoy, Marcos 31, perdón. Hay un título ahí en la Biblia. ¿Qué dice el título? ¿Qué dice? La madre y quién. Y los hermanos de Jesús. Entonces, según algunas explicaciones que dan ciertas personas que son religiosos, que no, que María y que entonces los hermanos no eran hermanos sino parientes. Yo creo que la Biblia me habla la verdad, diga, la Biblia me habla la verdad. Tanto que el Señor nos pide eso, ¿no? Dice, escudriñen las Escrituras y conoceréis la verdad. ¿Y qué? Entonces miremos a ver qué dice ese pasaje de Marcos 3:31. Vienen después ¿quiénes? Sus hermanos y ¿quién más? Y su madre. Y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, ¿qué le dijo? Tu madre y tus parientes, tus primos, tus casi hermanos, tu madre y tus hermanos, subrayen eso, están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces ya corroboramos que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza. En el Evangelio de San Juan nos habla todo lo que le costaba al Señor Jesucristo que aún los propios hermanos creyeran en Él. No son parientes, dice aquí la palabra los hermanos, y en muchos pasajes, como en el Evangelio de San Juan también, búsquenlo ahí, capítulo 2, versículo 12. Yo no sé para usted, pero para mí no es pecado
que María haya tenido relaciones con San José y hayan tenido hijos después de que nació el Señor Jesús, porque esa es la voluntad de Dios. El que quieran mantener a la Virgen María como virgen, como que mejor dicho no tuvo relación, eso no cabe dentro de el conocimiento de Dios, porque para eso dijo: fructificad y multiplicaos, varón y hembra los hizo. ¿Qué es lo que el Señor no acepta? La unión libre, relación sexual en unión libre, lo declara mal hecho. Y el adulterio, teniendo relación con una persona casada. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ellos eran ¿qué? Esposos. Entonces yo no le veo, ni le veré jamás, porque entiendo la palabra de Dios, que haya pecado en la Virgen María. Por el contrario, que tuviera más hijos. Para eso se casa, ¿no? ¿Para qué se casa? Para tener más hijos. Después de esto descendieron a Cafarnaúm, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. ¿Ya lo leyeron? San Juan 2:12. Después de esto descendieron a Cafarnaúm, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Ahora, yo fui de una religión en la cual a mí se me enseñó que la Virgen María era la Virgen María. Pero cuando vengo a la palabra de Dios y ahora entiendo que tengo que leer y que tengo que aceptar la voluntad de Dios, ¿qué digo yo? Señor, tu palabra es la verdad y yo no tengo por qué criticar que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, haya tenido más hermanos. Allí cada uno de nosotros tiene que pedirle al Señor, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento, esa presencia de Dios firme. Por el momento, como para cerrar, Juan capítulo 7. Hay un título ahí que dice, ¿cuál es el título que está? Incredulidad de los hermanos de Jesús. Ahora, no lo hacemos para ponernos a pelear con nadie, lo hacemos porque estamos respetando la palabra de Dios, y usted como verdadero cristiano tiene que saber qué es en qué está. Usted como verdadero cristiano tiene que enseñarle a su familia lo que dice la Biblia. Que ya lo crean o no lo crean, ya es cosa de ellos, lo mismo que nosotros. A nosotros nadie nos ha obligado a creer esto, ¿o sí? A nosotros el Espíritu Santo nos da la revelación y yo le creo a la palabra. ¿Qué más dice? Capítulo 7, versículo 1, dice la palabra: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos. Yo le creo, dice sus hermanos. Yo no puedo pensar que son parientes, que son primos, que es que allá todos se llamaban hermanos, que como en la iglesia todos hermanos. Aquí nos habla de unos hermanos, ¿cierto?, de familia, de hogar. Dice la palabra: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas.
Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Ahora saben otro de los motivos por los cuales yo creo que la Virgen María estaba casada, que lo dice la Biblia, que San José era el esposo y que tuvieron más hijos, porque para los judíos, óigalo bien, para los judíos es un honor tener hartos hijos, hartos hijos. Y por eso ellos son el pueblo del Señor. Esa era la orden, fructificar y multiplicar. ¿Para qué se casaban? Igual que los árabes, ¿no? Los árabes, usted se da cuenta que son pero millones, porque son razas que, ¿sabe usted una palabra? Diga, raza pura. Entonces usted no va a ver en Colombia, ¿por qué somos así? Porque, hermanos, somos una cantidad de razas todas desordenadas. Mientras que ellos, la raza judía es una raza pura. Y ellos no permiten que se casen con otra persona ni nada. En el momento en que se enamore de una persona que no sea judía, hasta ahí llegó. Lo echan de la casa. O la echan de la casa. Póngase de pie entonces hoy, que nos quede muy claro, porque no me avergüenzo de quién, del Evangelio, porque es que, ¿a qué vamos? ¿Por qué vamos a recibir poder? Diga, porque conocemos la verdad, porque no estamos juzgando a la Virgen, ni estamos diciendo cosas, aceptamos que el Señor Jesucristo nació de una mujer virgen. No fue concepción humana. Pero también aceptamos que San José y la Virgen María, como esposos, Dios los podía, ¿cierto?, tener felices y tener sus hijos, que ese es el fundamento del amor. Valorar a la mujer con que se ha enamorado y la mujer valorar a quién. ¿Por qué? Porque lo aprendimos, ¿no? Diga, las semillas. La descendencia, las semillas son la bendición. Usted y yo ya lo aprendimos y dice que nosotros no fuimos nacidos, o que mejor, que aunque fuimos nacidos de carne y sangre, ya no lo somos. ¿Alguien lo cree? Y por eso San Pablo decía, no, ¿cómo me voy a avergonzar del Evangelio? Porque es que poder de... Además sabemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz, derramó su preciosa sangre por todos nosotros y ahora somos criaturas nuevas. Esa es la verdad que como iglesia, que como hermanos, que como hijos de Dios tenemos que declararle a todo el mundo. Y lo hemos creído y nos hemos bautizado, o sea, nos hemos comprometido con el Señor. ¿Sabe qué tiene usted en estos momentos? Poder de Dios. Póngase de pie. Padre, te damos gracias, Señor. Y por eso hemos venido a declarar que tenemos poder de Dios. A ver, usted ya no es cualquier persona. Vamos, levante esas manos. Declare sanidad, declare bendición. Su vida pasada se acaba. Sus fracasos, sus problemas, sus inconvenientes. Diga, ahora somos criaturas nuevas. Y tenemos, Señor, que demostrar y declarar que ahora hemos nacido, Señor, del Espíritu de Dios. No hemos nacido ni de sangre ni de carne, sino de la voluntad de Dios. Padre, tú nos has dado nueva vida, Señor mío, Dios mío. Aquí estamos, precioso Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Comience a orar, diga, Señor, porque yo entiendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido engendrados de Dios. Dígale, Señor, ese milagro que hubo en la Virgen María ahora está en nosotros. Hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu de Dios, hemos nacido, Señor, ahora del Espíritu. El Espíritu es tu palabra y renunciamos, Señor, a ese pasado. Renunciamos, Padre de la gloria,
a esa vida anterior. No, ya no fuimos engendrados. Si fuimos engendrados de pecado, lo anulamos porque ahora somos engendrados del Espíritu de Dios. Obra en nuestras vidas, precioso Dios. Obra en nuestras vidas, Padre amado. Que podamos andar en integridad, que no nos van, Señor, a engañar. Esta es tu palabra, Señor mío, Dios mío. Esta es tu palabra y nosotros le creemos a tu palabra, oh Dios. Señor, gracias porque el protagonista sigue siendo el Señor Jesucristo. No nos vamos a detener en estas cositas, pero son necesarias, Padre de la gloria. Son necesarias, Señor, para declarar que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es el Señor de señores y Rey de reyes, y no hay otro como Él. Levante sus manos. No sé qué problemas, qué dificultades, qué inconvenientes, pero hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, eche fuera, que usted tiene el poder de Dios. Diga: Señor, echamos fuera esa pesadez, esa enfermedad, esa dificultad, ese inconveniente. Señor, destruye ahora mismo. Tu palabra dice: en mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo estamos echando fuera todo demonio, todo pecado, todo pasado, Señor, todo inconveniente anterior. Ahora somos lavados, Señor. Ahora somos santificados. Ahora somos justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos criaturas nuevas y nos preparamos, Señor, para todas las bendiciones. Dice tu palabra que nos has dado la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y que nada nos hará daño. Gracias, Señor. Levántanos, porque para eso hemos venido, para deshacer las obras del enemigo, para deshacer las obras del diablo. Llena este lugar de tu presencia. Que cada uno de mis hermanos y mis hermanas crea que tiene el poder de Dios, que tienen que usar el poder de Dios. Y dice tu palabra: y a sanar toda enfermedad. Padre, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Úngenos, Señor mío. Úngenos, precioso y poderoso Dios. Nos has hablado, nos has enseñado. Ahora tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra es la verdad. Señor, síguenos sanando. Síguenos sanando, Padre Santo. Síguenos sanando, Señor mío. Así lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra semana que se está terminando, otro fin de semana que viene lleno de poder, de unción, de bendición. Bendecimos a Melgar. Atamos, ligamos y encadenamos toda potestad, todo principado, todo gobernador de las tinieblas, toda inmundicia, toda hueste de maldad en las regiones celestes. Los enviamos al fondo del abismo. Limpia los aires, trae turistas, trae economía, trae bendición. Levanta a cada uno de mis hermanos en economía, que no les falte nada, y envía a todos los espíritus inmundos a los sitios donde deben estar encerrados, encadenados. Cierra las puertas, no los dejes regresar nunca más. Nos ponemos la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el cinturón de la verdad, el calzado con el apresto del Evangelio. Somos libres, somos los hijos de Dios, preparados para toda buena obra, y declaramos sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia, como lo dice su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todas las bendiciones que nos corresponden como hijos de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Dele ese aplauso bien fuerte al Señor Jesús.